grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y habrá muchas otras señales. Así que ya tenemos en la Biblia que no solo ahora, miren esto del coronavirus, de esta enfermedad del COVID-19, es una antesala, querido televidente, de lo que va a acontecer en el futuro, todavía enfermedades mucho más terribles. Habrán úlceras, habrán enfermedades de la piel, enfermedades que tienen que ver con el tema de los cánceres. Durante la tribulación habrán úlceras en la piel, en fin, enfermedades incurables, como la que vamos a leer en algunos versículos. Y ya en el pasado vieron, no es algo nuevo. ¿Saben qué? La Biblia dice así: no hay nada nuevo debajo del sol. A veces los seres humanos nos solemos alarmar y nos impresionamos ante estas enfermedades, pero no debemos olvidar que ocurrieron muchas otras enfermedades ya en el pasado y con seguridad en el futuro también. Y en este año 2020 nos ha tocado vivir a nuestra generación pasar por esto del coronavirus, que es algo global, una pandemia. A diferencia de una endemia o una epidemia, que es algo más localizado en ciertos países, pero una pandemia es una enfermedad que está diseminada en muchos países del mundo, quizás en todos los países. Así que estas pandemias no son ajenas a la humanidad. Ya ocurrieron en hechos en anteriores épocas y con seguridad también ocurrirán. Entonces, la Biblia ya profetizó de estas enfermedades que ocurrirían en un futuro. Bien, pero dice la Biblia que esto es principio de dolores. Esto es solamente un adelanto, es una punta del iceberg, podríamos decir. Querido amigo, si usted todavía no ha tomado la decisión de servir a Dios, de ser un hijo de Dios o una hija de Dios, debe hacerlo lo más antes posible. ¿Se acuerdan la historia de Noé? La historia de Noé y el arca de Noé. En esa época, en ese tiempo, aproximadamente después de Adán, alrededor de quizá unos 1000 años, un poco más, ocurrió ahí el diluvio que fue universal. Hay cosas que Dios ha obrado de manera universal, eso debe decirle algo. El diluvio fue universal. Dios utilizó el agua para castigar a la humanidad por el pecado. Generalmente los juicios de Dios en la humanidad, que ocurrieron ya en épocas pasadas, Dios utilizó como parte de su juicio de manera universal, es decir, a todo el mundo. ¿Saben por qué motivo o razón o por qué Dios castigó en ese tiempo con el diluvio, con el agua a las personas de ese tiempo? ¿Saben cuál fue el motivo? La causa fue el pecado. El pecado. Cuando Dios manda una pestilencia, un castigo a todo el mundo, generalmente es por la maldad. Ese es un principio que aprendemos de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces dice que serán principios de dolores. Todo esto acontecerá de acuerdo a los propósitos de Dios. Dios tiene un programa, queridos amigos. Nada ocurre así por accidente o al azar. Nada ocurre en esta vida al azar. Dios tiene un programa establecido y de acuerdo a eso van ocurriendo las cosas, las profecías, todo eso. Y saben que también esta pandemia que estamos viviendo en este año 2020 también estaba dentro del programa de Dios. Y la causa, toda causa tiene siempre es decir, todo juicio tiene siempre una causa. Y la causa generalmente es el pecado. No lo olvidemos. Muy bien. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer, por favor. Le invito a abrir su Biblia. Si usted tiene una Biblia ahí en casa o tiene en su celular, puede leer ahí también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 7 al 8, por favor, vamos a leer. Dice así la Biblia, aquí el apóstol Juan está describiendo
¿Cómo así? Acontecerá durante la tribulación. Esto es un hecho todavía futuro, pero que nos refleja que también acontecerán hechos más antes, como en este año 2020. Dice entonces, Apocalipsis 6:7, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Versículo 8, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Muerte. Miren, el caballo amarillo significa la muerte. No sé si usted, querida señora, querido señor, se ha dado cuenta en estos días, al margen de la enfermedad del COVID-19, uno como que está más asustado de la muerte. Porque una cosa es la enfermedad y otra cosa es la muerte. Porque hay muchas enfermedades bacterianas, enfermedades crónicas, enfermedades que afectan a diferentes partes del cuerpo. Quizás usted está enfermo de alguna otra enfermedad en este momento, pero está enfermo y se va a sanar. Pero la muerte es un hecho todavía definitivo y es más radical, y como que le quita la muerte, es donde uno fenece, deja este mundo y pasa al otro mundo, o estar en el cielo con Dios o estar en el infierno con Satanás, y ahí es el final, su destino final. Miren, la muerte en ese tiempo, en la gran tribulación, ocurrirán que el caballo amarillo dice que el jinete que lo montaba se llamaba la muerte. Qué terrible, hay muchos tienen miedo a la muerte. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Y el infierno le seguía, dice el infierno. Generalmente la muerte está relacionada muy de cerca con el infierno, con el Hades. ¿Sí? Si usted no es un hijo de Dios, una hija de Dios, debe saber eso muy bien, que el infierno y la muerte y el infierno tienen una relación estrecha, están a un paso. Pero dice: y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. La ferocidad de los animales en ese tiempo que va a acontecer, la mortandad. Miren, el coronavirus es una enfermedad letal, muy grave. Muchas personas han muerto. En Norteamérica actualmente aproximadamente 80.000 personas para hoy, 11 de mayo del 2020, han fallecido. 80.000 personas aproximadamente, solamente en los Estados Unidos. Aproximadamente 11.000 personas en el Brasil han muerto hasta ahora, en casi un mes, nada más. Y similares datos en otros países, Europa, alrededor de 25.000 en España, otro tanto, casi 30.000 en Italia. Miles de personas están muriendo cada día, en nuestro país, en Bolivia también. Más de 2.500 ya infectados aproximadamente en nuestro país, enfermos con esta pandemia, el COVID-19. Y han muerto muchas personas. Y en nuestra ciudad de Sucre, alrededor de 15 personas ya han sido diagnosticadas de esta enfermedad, han dado positivo. Y muchas personas, y algunas también están ya siendo diagnosticados. Qué terrible, es una pandemia, amigos. Y ya el Señor, en la Biblia, el Señor del universo, el creador del universo, ya había profetizado en su palabra. Pero no olvidemos, la constante se sigue. Miren, el denominador común es que cuando ocurre un fenómeno universal, un fenómeno global, generalmente es por el pecado, por la maldad. La pregunta es, ¿puede ser que sea parte del juicio de Dios? Es muy posible, no lo sabemos, pero aún todo esto nos debe decir algo, queridos amigos, nos debe mostrar algo. Debemos reflexionar con todos estos datos, estas estadísticas. Deberíamos reflexionar y decir qué está pasando y qué puede pasar en un
futuro cercano. Debe despertar a la iglesia. Si usted es cristiano, amigo, querido hermano, hermana, debe reflexionar y decir qué está pasando. ¿Saben qué? Esta pandemia a los creyentes les está enseñando muchas cosas. Una de ellas es que las iglesias cristianas están cerradas y muchos grupos religiosos no se están reuniendo, no hay nada, todos estamos en nuestras casas. Pero hay algo que estamos aprendiendo. ¿Saben qué? Nuestra comunión con Dios. Parece que Dios también nos llama la atención y nos está enseñando que la importancia de estar cerca a Él. Servir a Dios en las congregaciones está muy bien, es muy bueno servir a Dios, cantar, alabarle a Él, pero ahora que las iglesias están cerradas, ¿saben qué? Debemos desarrollar esa relación con nuestro Dios. Es muy importante eso, tener una relación estrecha con Dios, una comunión con Dios. Para servir a Dios necesitamos, como alguien dijo, tener una relación personal con Dios. Y en esta cuarentena deberíamos nosotros, usted y yo, desarrollar esa relación con nuestro Dios. Muy bien. Existen nuevas enfermedades. El coronavirus es una enfermedad nueva, por cierto. El COVID-19, si bien el coronavirus como tal, ya en 1960 se había descubierto, con algunas cepas, creo que alrededor de 6 o más, pero la fisiopatología de esta enfermedad es nueva. Los científicos recién están descubriendo la modalidad, cómo este virus actúa en el organismo humano. Se creía que esta enfermedad solo afectaba a los pulmones. No sé si usted, los primeros días de enero de este año, todos pensaron que esta enfermedad afectaba únicamente a los alveolos pulmonares, en fin. Pero últimamente se está descubriendo que esta enfermedad no solamente afecta, no solamente a las personas de la tercera edad o que afecta a los pulmones, no, sino aún niños actualmente, personas adultas entre los 25, 35 años, 40, 50, están muriendo, pero no solamente con problemas pulmonares, sino también con en otros órganos, riñones, torrentes circulatorios, tubo digestivo, aún el cerebro. Hay reportes que han muerto algunas personas con sangrados a nivel del cerebro, terrible. Miren, son enfermedades nuevas. Miren, en Deuteronomio 28, 58, vamos a leer por favor, aquí en la Biblia, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 28, versículo 58. Miren, vamos a leer aquí, es la palabra de Dios, 28, 58. Miren, así dice, aquí Dios hablando en su palabra, dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, de su palabra, que están escritas en este libro, está el libro de Dios, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Miren, versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Dios te va a enviar. Dios está diciendo, miren, esto es algo muy profundo. El creador del universo, el creador de todos los seres humanos, Él está diciendo, si tú no oyes mi palabra, no temes a Dios, entonces yo voy a aumentar tus plagas. Las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. Y enfermedades, miren, terrible, enfermedades malignas y duraderas. ¿Será que el COVID-19, amigos, queridos televidentes, será que el COVID-19 es parte de esa plaga, es parte de esa mortandad que nuestro Dios, en su amor, en su justo juicio, está enviando a la humanidad? ¿Se ha dado cuenta que en los últimos años, miren, esos son algunos datos estadísticos también,
En los últimos 10 años, quizás en los últimos 15 años, en el mundo han ocurrido mucha violencia, había mucha violencia, aún en nuestras ciudades. Se ha dado cuenta que en los periódicos había mucho infanticidio, leíamos en las noticias, en los periódicos, mucha maldad. Había infanticidios, habían abortos, se han disparado la violencia, los robos. ¿Se ha dado cuenta usted, querido amigo, querida amiga, en el mundo se han aprobado leyes en Europa, Norteamérica, Suramérica, en otros países del mundo, se han estado aprobando leyes a favor, ¿verdad?, del cambio de género, de sexo, en fin, no sé si usted se ha enterado de eso, pero en los últimos años han estado dejando la ley de Dios a un lado. La gente se ha estado depravando. La homosexualidad ya estaba en aumento, el lesbianismo, la violencia, las muertes, etcétera, etcétera, estaba en aumento. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y ahora, el Señor en su palabra dice, miren, yo voy a mandar enfermedades malignas y duraderas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice? Porque el hombre ha dejado la ley de Dios, no ha temido a Dios, ha pecado. Miren, el pecado generalmente es la causa del juicio de Dios. Qué terrible. Entonces usted se pregunta, ¿y dónde está Dios? Una vez una persona preguntó, a todo esto, ¿dónde está Dios? Muchas personas, y saben que, yo sé que a usted también y a mí, a todos, cuando salimos a las calles, ¿saben qué yo veo en las calles? Cuando salgo a veces en los días que tenemos que salir, veo tristeza, hay un miedo, hay una mezcla, hay una combinación entre el temor, entre el temor y quizá lo que puede pasar, el miedo, pero también hay un cierto, las personas no hablan mucho en las calles, están cubiertos por un barbijo y están temerosas, todos. Quizá ya no hay esa sonrisa que antes había en su rostro y hay un miedo, amigos. ¿Saben qué, amigos? A veces necesitamos, y uno es capaz a veces de llorar, de lamentar, y uno, de anoche yo meditaba en todo eso y decía, a ver, ¿qué puedo preparar para las prédicas de mañana? Yo casi lloré al pensar que Dios, aún en su justicia, Dios está obrando aún con estas pandemias, estas enfermedades. Pero ¿saben qué? Dios quiere que usted y yo nos vayamos, dejemos nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos y nos acerquemos a Él. Quizá Él tenga misericordia de nosotros y Dios pueda parar esta mortandad, porque parece que va a seguir. Hay un temor, en nuestra ciudad están siendo diagnosticados. Imagínense, primero era una sola persona, estaba contagiado con el coronavirus. Después pasaron a 2, después 3, después 5, después 10, ahora 15, y es posible que siga subiendo. Pero saben que deberíamos reflexionar, queridos amigos, compatriotas, conciudadanos, acá en nuestra ciudad, sin ir lejos. Deberíamos, ¿y qué debemos hacer? Miren, sigamos leyendo, estamos leyendo Deuteronomio 28:60, dice, y traeré sobre ti todos los males que mandé a Egipto, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga. Ahí el Señor dice, mire, que no está escrito en el libro de la ley. Jehová te enviará sobre ti. Dios está diciendo, si tú desobedeces mis principios, si la maldad crece en tus ciudades, si las gentes, ¿saben qué, amigos queridos? En estos últimos años, la gente estaba muy terrible, haciendo pecados terribles.
ya habían dejado a Dios, la idolatría en nuestro país, tantas otras cosas. Y Dios dice, aún voy a enviar enfermedades incurables hasta que seas destruido. Qué terrible. A veces Dios puede destruir aún a toda la... Si Dios no tuviera misericordia, todos desapareceríamos, toda la raza humana desaparecería. Pero es terrible, saben, el pecado, la maldad nos lleva a eso, queridos amigos. Esto es real. Los juicios de Dios son justos, pero Dios siempre tiene que castigar la maldad. Tiene que castigar la maldad, las enfermedades. Ahora miren, en Levítico 26, 21 dice también, vamos a leer otro versículo, en el libro de Levítico 26, 21 dice, miren, vamos a leer, en el Antiguo Testamento, Levítico 26, 21 dice, si anduviereis conmigo, dice, en oposición, si ustedes están en contra de mí, dice el Creador del universo, ¿no? Si ustedes están en contra de mí y no quieren oír mis palabras, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahí está. Yo añadiré 7 veces más. Yo añadiré. ¿Ustedes creen, queridos televidentes, que todo lo que está aconteciendo en este mundo actualmente, año 2020, mayo de 2020, que está ocurriendo así al azar, así nomás, sin... Alguien dijo, ¿qué está pasando? No sabemos qué está ocurriendo, hay cosas que no entendemos. Todo esto acontece siempre por un motivo, como hemos dicho. Dios dice, por el pecado, por vuestros pecados. Yo enviaré los castigos por vuestros pecados, dice el Señor. Él está diciendo, y en la antigüedad ya las epidemias. En Egipto, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios mandó las 7 plagas a la tierra de Egipto? ¿Saben por qué Dios mandó a los egipcios? Porque ellos habían estado en contra de Dios, en contra de las leyes de Dios. Cuando Moisés dijo a Faraón, dijo a Faraón, deja ir al pueblo de Israel para que vaya al desierto y adore a su Dios. ¿Saben qué dijo Faraón? Yo no conozco a Dios, así dijo. ¿Quién será ese Dios de quien tú hablas? Yo no conozco a ese Dios. No voy a mandar a Israel se ensoberbeció, se puso duro. Entonces está bien. Dios Él se va. Cuando alguien lo rechaza, está bien, dice Dios. Y el ser humano en estos años, amigos queridos, ha rechazado a Dios. Quizá usted no, quizá el Señor usted no, tal vez usted no. Pero en general, la gran mayoría en los diferentes países han dado la espalda a Dios. Dios ha estado diciendo que la familia tiene sus valores, la vida vale mucho, que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre es hombre, la mujer es mujer, pero el ser humano ha dicho no. Por eso han entrado los pecados, la homosexualidad, el lesbianismo, los esposos han estado matando a sus mujeres, padres han estado matando a sus hijos, han estado abortando, han estado ocurriendo maldades terribles. O sea, ustedes lo saben más que yo, quizás. Y ahora dicen, ¿dónde está Dios? Es que Dios, el Señor, es santo. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y cuando el pecado, cuando la maldad llega a un límite en el cual Dios actúa. ¿Saben qué dice la Biblia, queridos televidentes? Dice, Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Si bien Dios es tolerante al principio, cuando sus leyes son rotas, cuando las leyes de Dios son violadas, son alteradas y desobedecidas, Dios al principio sigue insistiendo, dice, por favor, oye mi voz. Dios manda su palabra, dice, oigan mi palabra, oigan por favor, oigan el Evangelio. Yo he enviado a Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados. Yo soy la luz, dice Dios.
cambien su vida, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos. No, el hombre dice, el ser humano dice, no quiero. Entonces Dios dice, está bien. Si ustedes no quieren, es como un padre de familia. Hijito, cuando un padre dice a su hijo, hijo, pórtate bien, por favor, obedece mi voz. ¿Por qué no cambias tu comportamiento, tu actitud? Y cuando el hijo dice, no, papá, no, desobedece y es más desobediente, entonces el padre tiene que castigar a su hijo. De la misma forma, queridos amigos, Dios, el Creador, tiene que actuar. Cuando el ser humano deja las leyes de Dios, entonces el santo juicio de Dios tiene que venir sobre la humanidad. Y yo personalmente, es una opinión personal, creo yo que Dios está saldando cuentas con la humanidad. Voy a repetir, yo personalmente, es una opinión quizá personal, no quizá grupal, nada de eso, no. Es una opinión personal. Yo creo personalmente que Dios, en su infinito amor, en su justicia, Dios está saldando con la humanidad, está castigando a la humanidad en general, de manera global, por los pecados que hemos cometido. Así que debemos pedir perdón, amigos. Y nosotros en nuestra ciudad de Sucre también. ¿Cuántos pecados hemos hecho como ciudad, como autoridades? ¿Se acuerdan las cosas que nuestras autoridades han cometido en los años anteriores y aún estos años? Así que debemos pedir perdón. Yo como predicador y como hombre de ciencia aún les digo, queridos amigos, compatriotas de nuestra ciudad, pidamos perdón a Dios, porque esto puede seguir más. La pandemia puede seguir avanzando. Pidámosle perdón a Dios y cambiemos nuestra vida, amigos. Cambiemos. Ya no seamos idólatras. Ya no seamos religiosos. Ya no seamos personas que dañan a las otras personas. El pecado. Y así Dios Dios puede perdonarnos y parar todo esto. Solo Dios puede parar, amigos. Nadie puede hacerlo. Bueno, vamos a orar al Señor por su palabra. Obremos de buena gana y debemos amar a nuestro Dios. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Dios. Primeramente estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias por la Biblia, por el libro de los libros que nos has dejado. Pero también, mi Dios, te pedimos perdón. Tal vez cuántos, Señor, hemos pecado, nuestra ciudad ha pecado, nuestro país ha pecado. Y sabemos, Señor, como dice tu palabra, ahora estamos, Señor, siendo castigados, Señor, por ti mismo, por tu mano, pero, Señor, perdónanos. Tal vez hay mucha gente, Señor, que está de miedo ahora, miedo a morir, miedo a enfermarse, y aún nosotros todos estamos con miedo, Señor, perdónanos. Queremos cambiar nuestras vidas. Si tú, Señor, nos sanas a nuestro país, seremos diferentes, Señor. Leeremos tu palabra, haremos cosas buenas. Quizás hasta ahora hemos pecado mucho, Señor. Perdónanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, que Dios nos ayude. Pero